¿Cuál es el momento justo en que un hipnotista tiene que dar instrucción, el mágico duérmete, para que entres en una catarsis? Bueno, los hipnotistas tenemos algo que se llama modulación. Y digo, no solo los hipnotistas, cualquier persona que esté interesado en las ciencias de la hipnosis. Entonces esta modulación nos dice a nosotros la lectura de cuándo es el momento preciso en el que tú tienes que pedirle permiso al inconsciente. Ese sería exactamente el término, pedir permiso al inconsciente. Y bueno, claro, no le puedes pedir permiso al inconsciente cuando está en un estado de alerta, cuando está en una frecuencia beta. Tienes que pedirle permiso cuando sea el momento justo y que la fisiología del inducido, del sujeto en cuestión, eh, nos diga a nosotros que es el momento justo. Y esto tiene que ver con las lecturas que tú percibas, las lecturas que tú estés entendiendo del inducido y que son más o menos diferentes en cuanto a perfil del inducido. Es decir, cada persona tiene un perfil diferente. Cada persona que es inducida tiene mediciones diferentes, tiene alteraciones diferentes, tiene emociones diferentes. Incluso cuando es una repetición de inducción, en ocasiones tienes que cambiar la técnica y la metódica porque su emoción o su sistema emocional o su inteligencia emocional es diferente de un día para otro. Esto tenemos que tenerlo muy claro, por lo tanto, entonces la modulación es sumamente importante. ¿Qué es la modulación? Pues son reflejos fisiológicos del cuerpo que nos indican a nosotros cuándo debemos hipnotizar a la persona. Uno de ellos es, por ejemplo, la catarsis de párpado. Los párpados empiezan a pesar e inevitablemente caen. Otro de ellos es la frecuencia cardíaca, que es una de las partes más importantes para nosotros determinar si está en un grado relajado o no. Y la frecuencia cardíaca, obviamente ya sabemos que a mayor excitación, pues hay más frecuencia cardíaca en el corazón. Esto lo podemos leer con varias lecturas, puede ser la vena carótida, puede ser las arterias que están en la frente, que a algunas personas de color muy blanco se les notan. Entonces, tenemos que tener cuidado primero porque hay algunos estados aquí en Estados Unidos donde no puedes tocar al inducido o tienes que pedirle permiso expreso para tocarlo. Pero entonces si no le puedes tocar la carótida, pues nada más visualmente puedes hacer una lectura de lo que está pasando con sus pulsaciones cardíacas. Otra de las lecturas es, por ejemplo, el grosor y coloración de los labios. Estos se ponen más gruesos y más rojos cuando hay una segregación de neuropéptidos, serotonina, que es un proceso algo así como cuando te estás enamorando, cuando ves a una persona atractiva del sexo contrario. Sucede esto porque hay una segregación de serotonina. Bueno, lo mismo sucede cuando estás en un estado de relajación. Otra medición a modular es la tonalidad y la textura de la piel. En ocasiones la piel se vuelve algo así como lo que le decimos piel de gallina y entonces eso quiere decir que está en un estado de relajación. Otro de ellos es la respiración, importantísimo para nosotros estar midiendo la respiración. La respiración tiene 3 niveles: respiración alta, que es nariz, boca, y cuando estás un poco agitado, cuando estás muy alerta, tu respiración casi siempre es nariz, boca. Cuando estás más relajado, tu respiración es más torácica, más pulmonar, y cuando estás completamente relajado,
es una respiración muy baja en el estómago, es casi instintiva. Entonces esas lecturas nos dicen a nosotros cuándo es el momento preciso de decirle a la persona, duérmete. Otra de ellas es, por ejemplo, la relajación muscular, los brazos se caen, los brazos pesan, los hombros se bajan, la mandíbula empieza a decaer. Cada persona es distinta, cada persona tiene su perfil psicoemocional y cada persona tienes que tratarla diferente. Por eso es bien importante que para un hipnotista la modulación tenga una estructura bien definida y no cometer errores, porque lo que no puedes hacer es estar cometiendo errores, porque los fracasos se vuelven memoria del subconsciente. Y si a la primera, a la segunda, a la tercera no pudiste hipnotizar a la persona, difícilmente la vas a poder hipnotizar porque el subconsciente ya tiene una memoria de negación. Igual la frustración del hipnotista puede llegar a tal grado de que ya no pueda o ya no quiera hipnotizar al sujeto. Pero entonces, así como hay una modulación para lograr la hipnosis con el inducido, también hay una medición de penetración o de grados de penetración de hipnotismo. Y esto sucede porque el hipnotismo se está vinculando mucho, afortunadamente, a la ciencia médica. Y la ciencia médica tiene que tener mediciones. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, no se puede aplicar. Entonces, hay una metódica para hipnotizar gente y que pueda ser sometida a cirugías sin anestesia alguna, y para esto pues tienes que tener obviamente parámetros medibles, y esos parámetros medibles los hizo no sé quién, pero alguien determinó que había 6 parámetros, no sé por qué, pero tiene una cierta lógica que por qué 6 parámetros. Estos 6 parámetros nos indican la profundidad de la hipnosis que tiene el inducido, y que son más o menos el primero y el segundo grado de profundidad de hipnosis. Tú estás en un estado más somnoliento, menos alerta, pero no estás completamente dormido, no estás completamente hipnotizado. En la profundidad 2 y 3, tú ya no tienes una capacidad cognitiva, o sea, es muy complejo que tú determines una operación matemática, se te puede olvidar muy fácilmente un número, no tienes una capacidad cognitiva de razonamiento. En el grado 4 y 5, tú ya estás en un grado de anestesia. Este es un poco inusual porque este es un ambiente de trabajo, pero vamos a tratar de lograrlo. Fíjate, quiero que de ahora en adelante el dolor que tienes en tu muela se va a cambiar por una sensación de presión. Ya no sentirás dolor, sentirás una pequeña presión en tu muela. Ya no sentirás dolor. Entonces en la profundidad 4 y la profundidad 5, tú ya tienes un grado de control analgésico. Es decir, puedes controlar tu dolor, no te causa ningún tipo de molestia. Sientes la presión, por ejemplo, en el momento en el que te encajan una aguja en la piel, tú sientes la presión de la aguja, pero no te causa ningún problema el dolor. En el grado 5 y 6 ya estás completamente anestesiado. Ya no sientes ni la presión de la aguja y obviamente ya no sientes dolor. Ya te pueden someter a una cirugía. Es por eso que en realidad la hipnosis ya tiene unas definiciones más métricas. Qué bueno que así sea, qué bueno que está avanzando esto. La aplicación de cirugías sin anestesia se hace en algunos estados. En Carolina del Norte, por ejemplo, es permitida bajo una marca que se llama
Anodine, que está perfectamente registrada, comprobada y que bueno, lo utilizan las personas que no pueden recibir anestesia para una cirugía. Tenemos la idea, o hemos tenido la idea, de que la hipnosis para una inducción o para introducir comandos a tu subconsciente tiene que ser un grado de catarsis total. Y no es así. Puedes estar en nivel 1 o en nivel 2 para recibir instrucción de control de hábitos, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de drogarte, tener control de tus emociones, escapar de los sentidos que son nocivos para tu psiquis, como por ejemplo el suicidio, las depresiones. Puedes recibir instrucción también para adelgazar, para tener buenos hábitos, para potencializar tus sentidos fisiológicos y tus sentidos mentales. Y bueno, los otros grados pues son diferentes, son más penetrantes, por ejemplo, para una cirugía sin dolor, para viajar en espacios atrás como tu tiempo pasado, incluso tus vidas pasadas. Ya hablamos de eso en un video. Y bueno, cada grado tiene su profundidad y cada profundidad tiene su forma de aplicación. Cada persona es diferente también. Hay quien entra muy sencillo en los grados profundos y hay quien difícilmente entra en los grados profundos. Nada es imposible, depende de la habilidad del hipnotista. Esto es Contratesis Hipnótica. Detrás de cámaras agradezco el profesionalismo y creatividad de mi productora Karina Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero la siguiente semana. Suscríbete